Buenos días, Dios les bendiga a todos. Qué privilegio nuevamente Dios nos da. Dios nos da la vida para que podamos compartir como hermanos esta palabra. Un saludo a todos mis hermanos, mis oyentes en los distintos lugares del país y del mundo. Quisiera en esta hora leer una porción que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 26. Versículo 36. Ese es el texto base que vamos a estar tomando para nuestra reflexión de hoy. Dice la palabra, Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue por segunda vez diciendo: Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Queremos orar brevemente, hermanos. Señor, que esta palabra pueda hacer la obra primeramente en mi corazón. Yo necesito esta palabra. Y ayuda a que todos los oyentes que van a oír esta palabra también puedan ser edificados, construidos y exhortados en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el tema para esta mañana domingo de Pascua, como tradicionalmente se le conoce en nuestro calendario. El tema es: ¿cómo enfrentó Jesús los tiempos de tristeza y angustia? ¿Cómo enfrentó Jesús los tiempos de tristeza y de angustia? El objetivo que yo me propongo en esta mañana es que en este domingo de Pascua podamos amar y adorar a Jesús, el Cordero Precioso, más que a los ídolos de nuestro corazón. Al final vamos a estar elaborando sobre esto. Ese es el objetivo de este mensaje. Primero vamos a ver su contexto histórico. Y comencemos con una pregunta. ¿Por qué Jesús se angustiaba tanto? ¿Por qué Jesús se angustiaba tanto? Se entristeció tanto hasta la muerte. ¿Sería que las angustias y las tristezas de Jesús eran por los padecimientos físicos que le venían? Con toda seguridad yo digo que no. Lo que pasa es que Jesús tenía claro a qué Él había venido. Él sabía que Él era el Cordero de Dios. Él sabía que Él iba a dar su vida en rescate por muchos, según Mateo capítulo 20. Él conocía de memoria y entendía bien Isaías 53. Entonces, ¿por qué razón Jesús se angustiaba tanto? Bueno,
La razón era la ira de Dios. Él estaba comenzando a experimentar, a sentir en carne viva la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Bueno, toda la ira de Dios a través de los tiempos y a través de los santos había sido acumulada. Desde los pecados de Adán, desde los pecados de Noé, desde los pecados de Abraham, desde los pecados de David y desde los pecados de todos los santos, Dios había pasado por alto esa ira, pero nadie la había pagado. Y he aquí el tiempo en que el Cordero de Dios apareció para soportar esa ira de Dios. Dios, en este pasaje, según vemos, había comenzado a derramar sobre él la ira acumulada. Y eso le provocaba a él profunda angustia, profunda tristeza. Jesús comenzó a sentir esa ira, esa angustia, como varón de dolores. Querido oyente, ¿qué pensamiento viene a tu corazón al ver que Jesús es y fue el Cordero de Dios que apareció, no para cancelar la ira de Dios, sino para absorberla, para sufrirla por ti y por mí? En este domingo de Pascua, yo me propongo, y es mostrarte esto a ti como iglesia, para que puedas amar a ese Cordero precioso más que a los ídolos que hay en tu corazón y en mi corazón. Hoy en día hay ídolos, por supuesto que hoy están encerrados. Los ídolos externos, los héroes del deporte, del boxeo, los lugares de epicentro, las imponentes ciudades para deleitarse, el dinero, las profesiones en las cuales se pone tanta confianza. Dios ha amenazado a los faraones y a los falsos dioses de este siglo, y ahorita los tiene encerrados. Y a nosotros como su pueblo nos tiene meditando para que nos volvamos de los ídolos falsos al Dios verdadero. Por eso es que 1 Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y amada iglesia, y una vez vuelto de los ídolos a Dios, que ese Cordero pueda recibir la gloria, el honor que Él se merece. Así que, habiendo visto el contexto histórico, quiero compartir uno de mis primeros puntos, y es cómo Cristo enfrentó la tristeza y la angustia. Fíjate bien, ese es el tema. ¿Cómo enfrentó Cristo la angustia y la tristeza? Bueno, Cristo enfrentó la angustia y la tristeza buscó fortalecer su alma entre sus discípulos. Parece raro, ¿verdad? Fíjate, cómo Cristo enfrentó su tristeza y su angustia.
Él buscó fortalecer su alma entre sus discípulos. Mateo 26:37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. O sea, comenzó a sentirse triste y angustiado. Él tomó a Pedro, Juan y Jacobo aparte para sufrir la angustia delante de ellos como testigos, pero también buscando esa fortaleza y ese compañerismo que todo ser humano débil busca en sus hermanos. Y a angustiarse en gran manera, dice el texto. Entonces Jesús les dijo, les expresó, no se tragó su angustia, su tristeza. Les expresó. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Eso es lo que quiere decir el texto. ¿Qué podemos aprender de Jesús acá? Al Jesús confesar su tristeza, su angustia, a tres débiles discípulos, uno que era cuchillero, otros que eran llamados hijos del trueno por impetuosos. Al el Señor confesar su debilidad y buscar ayuda, compañerismo con ellos en su momento de angustia y de tristeza, ¿qué podemos aprender de Jesús acá? Que Jesús, al confesar su tristeza y angustia en estos tres discípulos y buscar consuelo en ellos, siendo el Hijo de Dios, Jesús es un gran ejemplo de humildad para nosotros, los creyentes. Y podemos dar una aplicación. El orgullo e hipocresía, fíjate bien. Es orgullo e hipocresía cuando decimos que nosotros venimos directamente a Dios con nuestras angustias y no a ningún hombre. Eso es orgullo e hipocresía. ¿Recuerdas la historia de Isaac? Isaac fue un hombre muy piadoso, sin embargo se consoló en su esposa. ¿Recuerdas la historia de Pablo? Pablo dice que en sus aflicciones, un hombre llamado Onesíforo lo consoló y alivió su pena. Amado hermano, que en estos tiempos de aflicción, que en estos tiempos de angustia, que en estos tiempos de nerviosismo, de ansiedad, como seres humanos, sea un tiempo de fortalecer a otros, claro, pero también de buscar consuelo, de buscar compañerismo y ayuda en el cuerpo de Cristo que Dios ha dejado. Por supuesto, no vamos a violar las leyes en esto. ¿De qué manera Jesús enfrentó su angustia, sus sufrimientos, su tristeza? Otra manera en que Jesús las enfrentó es que buscó en oración, por sobre todo, que se hiciera la voluntad de Dios. Fíjate bien. Jesús buscó por sobre todo en su angustia, en su desesperación. Buscó en oración por sobre todo que se hiciera la voluntad de Dios. Eso lo encontramos en capítulo 26, versículo 39, y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa. Como quien dice, no me haga beber este trago amargo, Señor. Pero dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, sea hecha tu voluntad en esto que me está pasando. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. En las 3 veces que Jesús oró las mismas palabras. Que si fuese posible, pasase de él ese trago amargo, esa situación que estaba viviendo. Pero por sobre todo, él oró que se hiciera la voluntad decretada de Dios. Queridos oyentes, queridos hermanos, querida iglesia, Jesús es el ejemplo como hombre de una voluntad totalmente rendida. Jesús es el ejemplo como creyente, como humano, de una voluntad totalmente rendida a la voluntad divina. Entre la voluntad divina y los deseos de Jesús no había conflicto ninguno. Como humano, él era inclinado a la protección, a la autoprotección. Y eso no fue pecado. Como humano débil, él era inclinado a la autoprotección. Él pidió, si fuera posible, no enfrentar lo que estaba enfrentando. Pero por otro lado, Jesús tenía claro que el éxito de un creyente, de un hijo de Dios, está en buscar por sobre todas las cosas la voluntad de Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué es la oración? Fíjate, según este versículo te voy a dar una definición de la oración. La oración es cuando tú traes en ofrenda tus deseos, tus peticiones, y Dios te da una respuesta a esa petición con su voluntad. La oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios para que Él nos dé en respuesta su voluntad. ¿Sabes que, iglesia, el peligro en estos días de angustia y de tristeza es creer que Dios es una máquina de dulces? Si le echas tantas monedas, va a salir tantos dulces. Si tú le echas a Jesús tantas oraciones, tantos ayunos y tantas vigilias y cumples con eso, Él te dará lo que tú le pidas. La creencia en un Dios deformado y no en un Dios soberano. Un Dios supremo que tiene el control de todo, que ha decretado todo lo que va a suceder. Que lo gobierna todo. Un Dios, la ausencia del conocimiento de un Dios que todo lo gobierna, un Dios soberano y que todo lo hace para su gloria y para nuestro bien, aún las cosas malas que suceden. Querida iglesia, en estos días de pandemia debemos orar, debemos expresar nuestros deseos a Dios. Claro que no es malo. Decirle, por ejemplo, a Dios, Dios protege a nuestros seres queridos y detén la pandemia, porque solo tú puedes hacerlo. Pero por sobre todo, Jesús, por sobre todo, Dios, que sea hecha tu voluntad y no lo que yo deseo. Que mis deseos se sometan, Jesús, a tu santa voluntad, porque tú eres un Dios de propósitos, que haces cosas buenas para tu gloria, aún gobernando el mal. ¿Sabes, queridos? La maldad más grande, el asesinato más grande que se ha cometido
El asesinato más aborrecible que se ha cometido es el asesinato del Hijo de Dios hace 2000 años. Pero ese asesinato es el que ha traído mayor gloria, ha traído la mayor revelación de Dios y el mayor beneficio a nuestros días. ¿Estarías tú y yo como iglesia a tener una voluntad rendida como a Jesús y rogar por nuestra familia y decirle, guárdanos Jesús, tú puedes hacerlo, tú puedes calmar las olas, los vientos te obedecen, tú puedes hacerlo, hazlo Señor, protege a mi familia, protégeme a mí Señor, protege a tu iglesia, protege a los santos que están en los países más difíciles, pero por sobre todo Jesús, que sea hecha tu voluntad. Porque si tu voluntad es que partamos por medio de esto, Jesús, eso es lo que queremos. Aunque ahorita no lo entendamos. Iglesia, debemos de despertar a la oración que cambió al mundo. Fue la oración de Getsemaní, hecha conforme a la voluntad de Dios, que cambió el mundo. Ahora, el peligro en tiempos de angustia, fíjate bien, el peligro que tiene la iglesia en los tiempos de angustia, como los que estamos viviendo, lo vamos a ver en la palabra. El peligro en tiempos de angustia de no orar cuando debemos de estar orando. Fíjate, ese es un gran peligro hoy en día. Y eso lo sufrieron los discípulos. Vamos a verlo. Ellos debieron de estar orando, debieron de estar velando para no caer en tentación, para no dudar de la bondad de Dios, para no fracasar tanto, pues, para no caer tan bajo. Fíjate, Mateo 26:40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo dice? Durmiendo. Quizás hoy en día sería viendo las noticias, viendo televisión, viendo cosas, haciendo cosas que no van a lo cual Dios nos ha llamado en esta peste. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, para que no duden de la bondad de Dios. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y Mateo 26:43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Una aplicación. La trampa y el peligro en tiempos de sufrimiento, ya te lo dije, es dejar que la angustia o la tristeza anide en nuestra mente. Fíjate bien. La trampa en tiempos de angustia, como los que estamos viviendo ahorita, es dejar que la angustia y que la tristeza aniden en nuestra mente. No estar velando. Y esa angustia y esa tristeza anidada en nuestra mente nos impide recurrir a la oración y a la dulce comunión liberadora de nuestras almas. Eso les pasó a los discípulos, pero no a Jesús. ¿Sabes? Que Lucas 22:44 dice, estando en agonía, fíjate bien, estando en agonía, oraba más intensamente. Ese debe de ser el papel de todo cristiano, aquí en San Miguel, en El Salvador y en el mundo, en esta cuarentena. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Lucas 22:45 dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza. La tristeza había anidado, la angustia había anidado en el ser de ellos, así que eran impotentes para poder orar. Dios nos ayude. Amada iglesia, la iglesia en tiempos difíciles
dice que hacía sin cesar oración. Hechos 12:5 dice que mientras Pedro estaba preso, la iglesia no veía televisión o no estaba pendiente de las cosas. Claro que hay que estar pendiente. Pero dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Dios tiene control de todo, pero también creemos en la oración intercesora. Y al final de todo, se va a hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros somos llamados a orar en los tiempos difíciles. Efesios 4:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Iglesia, aprovecha bien tu tiempo en esta cuarentena, porque los días son malos, para que no caigamos en tentación de ser quebrantados por la tristeza y por la angustia, y de ser abrumados hasta no sentir paz y dudar de la bondad de Dios, y no ser canales para nuestra familia ni para otros que no tienen a Dios. Llegando a una conclusión, ¿te acuerdas que yo dije que uno de los objetivos de mi mensaje era que el Cordero de Dios tan precioso en este domingo de Pascua y por siempre pueda ser adorado y no los ídolos de nuestro corazón? Iglesia, quiero exhortarte a lo siguiente. Fíjate que Juan, sabiendo del peligro que corría la iglesia en los tiempos difíciles, Juan, en primera de Juan 5, el último versículo, él no les dice, miren, tengan cuidado con las pestes de este tiempo. Cúbranse, sigan las reglas, hay que hacerlo. Pero miren iglesia, Juan, estando consciente del peligro más grande que en los tiempos difíciles corre la iglesia, él les dijo, hijitos, guardaos de los ídolos del corazón. Escucha bien, iglesia amada, lo que te voy a decir ahorita. Esto es bien importante. No le tengas tanto miedo a este virus. Tenle más miedo a los ídolos que hay en tu corazón y en mi corazón, que te impiden adorar y deleitarte en Dios y en su palabra, como el Cordero precioso. No le tengas tanto miedo a este virus. Tenle más miedo a esos ídolos que hay en tu corazón y en mi corazón, que han hecho barrera para que la palabra de Dios ya no sea deleitosa, para que el Cordero de Dios ya no nos impacte ni nos quebrante con lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El reformador Martín Lutero, cuando ya había ganado experiencia en su vida, él dijo, fíjate lo que dice, lo voy a leer literal. Dijo Lutero, le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y a todos sus cardenales. El pasar de los años y la experiencia le habían revelado que los mayores problemas en la vida no son los que están a nuestro alrededor, sino las maquinaciones y los engaños de nuestro propio corazón. Por eso el gran reformador presenta especial atención a la pureza de su interior. Te explicaré brevemente
¿Cómo funciona la idolatría en nuestro corazón? Primero, en el corazón del ser humano hay cantidades de deseos, cantidades de deseos. Fíjate bien. Esos deseos, cuando Dios creó al hombre, esa cantidad de deseos han sido diseñados para amar y deleitarse solo en Jesús, como la máxima delicia, y en su palabra. A eso se le llama estar satisfechos en Jesús, cuando tus deseos están deleitándose en Jesús, en su palabra, dulcemente, más que otras cosas. A eso se le llama estar satisfechos en Jesús. También a eso se le llama el primer amor, donde su palabra es nuestra delicia, como la carta de un enamorado que la envía lejos a su novia. Ahora bien, cuando esos deseos que han sido diseñados para estar satisfechos en Jesús, fíjate bien, cuando hay un descuido en cultivar esa satisfacción, fíjate bien, surgen las ofertas a esos deseos. Para que tú pongas tu satisfacción en esas ofertas. Para que tú pongas tu delicia en esas ofertas. En X cosa creada. Pueden ser cosas buenas o malas. Como un buen celular, un buen trabajo, una profesión, una celebridad, lugares de entretenimiento, TV, Netflix, etc. Hay muchas ofertas. Cada revista, cada panfleto del mundo te invita. Es una oferta. No a que compres cosas, sino a que pongas tu satisfacción, tu delicia, tu amor en eso. Y entonces, esos ídolos, fíjate bien, cuando tú dejas la fuente de agua viva, dos cosas tengo contra mi pueblo, dice el Señor, que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, que no satisfacen, que por un tiempo te pueden tener bien, por una noche te pueden entretener, pero cuando viene la prueba, todo eso fue viento que consumiste. Estos ídolos han atrapado tu corazón y estos ídolos cumplen una labor. Y es de que no puedas adorar ni deleitarte en Dios, en el Cordero Precioso y en su santa palabra. Muchos de la iglesia hemos caído en eso. Y creemos que todo está bien. Porque vamos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, servimos y todo está bien. Pero Dios dice, no, no está bien. Si hay alguien aquí de la iglesia que tiene oídos para oír y que en este tiempo es sabio y entendido y dice, Señor, yo sé, ¿por qué me has permitido que no vaya al trabajo? Porque el trabajo ha sido mi Dios. Al trabajo yo asisto puntualmente. Al trabajo doy toda mi energía, le sirvo a mi jefe. El trabajo es mi amo. Pero a la iglesia, el Jesús de la iglesia, ese Cordero, no. Quizás haya alguien que pueda reconocer su condición en esta mañana. Y diga, hermano Joe, ¿cómo podemos cortar con esa idolatría? Te diré.
Lo primero es a través de un nuevo nacimiento poderoso, lleno de la resurrección de Cristo. Cuando tú naces de nuevo, Dios te hace nacer de nuevo. Ese poder de resurrección viene a ti. Es un poder sobrenatural. Y es mayor ese poder que el que está en el mundo. Porque la Trinidad misma habita en ti. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está contristado por los ídolos, porque ya no adoras al Señor como Él es digno. ¿Qué debo de hacer si yo soy un creyente genuino? Bueno, arrepentimiento, a través de un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino no es que yo me distraigo en Netflix por horas y leo la palabra unos minutos para cumplir. No. Un arrepentimiento genuino ve eso como un gran pecado, como un gran mal. Así como dijo José, ¿cómo he de hacer este gran mal? José no vio la fornicación o el adulterio como un desliz. Es un gran mal. Porque estoy abandonando a Dios. Mira, iglesia, tú te vas a enojar por lo que yo te voy a decir quizá. Pero nosotros condenamos a la delincuencia del Salvador. Pero nosotros hacemos lo mismo. Porque le robamos el tiempo que Dios se merece, el tiempo que la palabra merece, la adoración deleitosa que el Cordero merece. Nosotros no se la damos. Así que esta restauración viene a través de un arrepentimiento genuino que ve las cosas como pecado. No, es que yo paso aquí en mi celular y, ¿verdad? Aquí paso chateando con mis amigos. La Biblia no, bien, gracias, no. Es un gran pecado. Y Dios te tiene en esta cuarentena para que medites, también a mí, para examinar mis pecados. Y luego de un arrepentimiento a través de un volver y dirigir nuestros deseos, esos deseos, para que encuentren nuevamente esos deseos insatisfechos, su satisfacción en Jesús, el Cordero Precioso. Y luego mantener ese primer amor hasta la meta final. Y cada vez que caemos, volver al primer amor. Porque 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Amada iglesia, te hablé de cómo se corta con la idolatría. Pero también tengo dentro de mis oyentes algunas personas que me oyen y que no son salvas. Quiero decirte, tu problema es un problema interior. Tu problema no es el coronavirus, por lo cual debes de afligirte, no. Y por lo cual estás afligido. Tu problema mayor está en el interior. Y es que tienes un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón que no ama ni quiere amar a Jesús. Un corazón que no vive para Él. Un corazón traicionero. Que aborrece los mandatos de Dios. Y como no estás reconciliado, querido oyente, la ira de Dios está sobre ti. Aunque no te parezca. Todo parece bien. Pero es como el viaje del Titanic. 2 horas antes. La ira de Dios está sobre ti, querido. Pero te tengo buenas noticias. Y hoy en este domingo de Pascua, quiero decirte que Dios en su gran amor, un domingo como hoy, ofreció a su Hijo
el único que tenía, como sustituto para que tú no sufrieras el castigo, sino Él absorbiera el castigo, absorbiera la tristeza que se siente, la angustia que se siente cuando la ira de Dios está comenzando a ser sentida. Ese cordero pagó por tu castigo, absorbió la ira que tú merecías. Y si tú te arrepientes y pones tu confianza en Él, hoy, este día domingo de Pascua, como cuando los israelitas mancharon los postes de sus casas y dijeron: yo me rindo, merecemos la muerte, pero aquí es la esperanza. El objetivo, iglesia y oyentes, es que podamos adorar a ese cordero al cual hemos abandonado y no a los ídolos falsos de nuestro corazón. Quisiera que escucháramos una alabanza que habla de volvernos a Dios. Cantemos esta alabanza. Oh Dios, y nos volveremos. Renueva nuestros días como ayer, y no nos deseches por siempre. Haznos volver, haznos volver, y cantaremos de tu ave. Haznos volver, oh Dios. Es tiempo de volvernos de los ídolos al Dios verdadero. Renueva nuestros días como ayer, y no nos deseches por siempre. Haznos volver, haznos volver, y cantaremos de tu amor. Por favor, Señor, haznos volver. Haz que tu iglesia en este tiempo de angustias se pueda volver a ti, a aquel Cordero precioso que dio su vida, al único que es digno. Amén.